Me gustaría decir que muy buenas, pero en verdad lo que siento es que dentro del amor puede haber muchísima desesperación. El motivo de mi vídeo ahora es porque tengo que comunicarte algo. Y tengo que comunicarte algo que hace mucho tiempo estabas esperando escuchar. Muchísimo tiempo. Esto que te quiero comunicar, quiero que entiendas que es provenido desde mi corazón. No tiene nada que ver con mi razón. Desde hace un par de años pasé ciertas circunstancias. No te puedo decir que fueron de mi agrado, pero mi amor, ese que quiere ir más allá de todo lo que puedas sentir, quiere decirte que todo lo que sucede es por algo. Tú estás en tu situación, no sé qué será de tu emoción, sé que no quiero que entiendas que esto es una canción, esto es una proposición, estoy hablando en serio, escucharme, por favor. Ya se ha acabado el tiempo. No vamos a esperar a que ningún Dios venga y nos salve el alma. No. Es el momento de transformarnos en lo que ya de verdad somos. Somos luz, somos amor, somos pasión, pero estamos enterrados en miedo. Trabajamos en lo que no queremos. No miramos hacia el cielo, siempre hacia abajo, con temor. Es algo que siento de verdad y causa terror. No poder expresarse de verdad, no poder ser libre y decir al carajo con todo lo demás. Entenderme de cualquier país en el que estéis. Esto es para el mundo, no es para unos pocos. Porque si somos uno, no hay nadie que pueda estar aparte de esto. De verdad, no es para buscar likes, no es para entretener. Todo esto es porque es un menester. Necesitamos cambiar de una vez. Vamos a transformar este mundo, pero nosotros, no esperar a los políticos, no esperar por leyes, no esperar por reyes, no esperar por dioses. Nosotros somos todo ello, pero tú debes de saber que eres el elegido. Si no piensas así, ¿cómo vas a transformar tu destino? Estarás criando hijos, o tú mismo serás uno de ellos. Pero la cuestión es que hoy es el momento. Llamo a todos aquellos seres que están por encima de la limitación material, de la búsqueda del trabajo, de querer gustar, aquellos que de verdad sienten mi pasión por querer dar de mí lo mejor. Te invito a que te sumas. Esto no es una estupidez. Llevo un par de años estudiando en esto y sé perfectamente cómo puedo crear un gran cambio que no tiene que ver con teorías, sino con algo palpable, algo que sea práctico, algo que de verdad cree, que las mentes se abran y que el corazón sea el que lidere. Mientras que esto no suceda, no va a pasar nada, seguirá todo igual. El mundo, para aquellos que son pesimistas, sí, está hecho una mierda. Montones de muertes cada segundo, montones de drogadictos, montones de suicidios. Lo entiendo. Hay que ser conscientes de la realidad. Y estoy con vosotros en eso. Pero no es motivo ni justificación, ni mucho menos excusa para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Porque son las personas locas, las personas que de verdad
creen en el amor las que van a transformar todo. Por ello, aquí te cuento cuál es mi idea, mi proyecto y mi acción. Prestar atención, porque esto no es una tontería. Esto es un llamado auténtico, con fecha, día, hora, lugar, en el que espero vuestro encuentro y que empecemos a crear. En nosotros está toda la solución. Primero, para crear algo debemos de tener una misión, ¿vale? La misión tiene que ser sensibilizar desde la pasión, concienciar desde el interior. Tenemos que aprender a liberar con amor. Sobre todo, desarrollar la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu proporcionalmente. Porque si no, de nada va a servir. ¿De qué sirve que tú tengas tu mente desarrollada y tus emociones las tienes atrofiadas? Porque eres muy inteligente, pero cuando tienes que exponerte no puedes porque no has concentrado todas tus energías en desarrollar todo tu ser. Tú eres una luz que fue yendo, apagándose poco a poco por las circunstancias de la vida, por las influencias, y se quedó encerrada. Esa luz sigue dentro, pero debes de tener el valor de abrirlo. Para eso debes de desarrollar tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu espíritu. Entonces, para eso debemos de entregar nuestro tiempo. A Dios trabajar para lo que no queremos. A Dios perder tiempo en hobbies por entretenernos. A Dios todo. Lo que yo estoy aquí diciendo es que no quiero a más seres mortales. Quiero a seres que sepan que son inmortales porque son pura luz. Quiero a seres que quieren cambiar, que quieran de verdad ser soldados. Pero soldados sin armas, con valores, soldados del amor. Entenderme de una vez. Si no cambiamos, ya, pero ya, nunca se va a transformar el mundo. Podemos cambiar en unos pequeños aspectos, pero para un cambio total debemos de admitir que primero debemos de empezar con nosotros mismos. Este centro llamado EON, educación oculta necesaria, es la que va a dar las herramientas adecuadas para que nos dejemos de miedos, de complejos, de traumas, para que nos dejemos de estar en una situación física inaceptable. Es triste cuando no tienes fuerza ni para jugar con tus hijos porque tu condición física está hecha una mierda. Sí. No tenemos tiempo para ser correctos, no tenemos tiempo para tonterías. Solo tenemos tiempo para centrarnos día tras día. Hoy, ahora mismo. Tú, yo, ahora mismo. Es cuando tenemos que empezar. Yo ya he empezado, pero ahora tengo que comunicar aquello que estoy haciendo. No os creáis que es una tontería, solo quiero saber si estáis convencidos de que podéis tener una mejor vida. Todo es posible si tenéis un buen sistema de trabajo y de funcionamiento. Aquellos hijos que vais a criar, aquel futuro que quieres conquistar, todo eso no tiene sentido si no tienes pureza en tu alma, si no tienes claridad. Por ello, empieza desde dentro como si tuvieses que volver a nacer. Eso es EON, un lugar donde vas a poder nacer, donde se te dará una semilla y esa semilla la plantarás. Y a medida que tú vas creciendo, crecerá este ser vivo a la par y manifestará todos tus pasos y todos tus crecimientos.
Debes de aceptar que la muerte no es el final, es el paso para poder renacer. ¿Tienes valor? ¿Lo podrás hacer? Bien. Cosas que vamos a tratar. Vamos con la teoría. Entenderme bien, esto no es un juego. Llevo 2 años tratando de encontrar a personas que sean lo suficientemente humildes como para decir al carajo con todo. Yo voy a dar lo mejor de mí y voy a ayudar a todo el mundo. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de profesión. Esto no es un empleo, es una forma de vivir. Y dirás, ¿y de qué voy a vivir? Ven al centro, trabaja conmigo, construye conmigo. Entrénate a ti mismo y verás de qué podrás vivir. Pero para eso debes de confiar, no, debes de tener la seguridad. Esto es como la fe que se puede tener a Dios. Si no tienes esa seguridad, ¿de qué sirve que me digas que sí o que no? Son los hechos lo que demuestran todo. Puedes estar súper lejos. Yo estoy ahora mismo en Linwood, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Tú puedes estar bien lejos. Eso no es excusa. Si tenemos que vernos, nos vemos. Nos vemos y creamos algo nuevo. Dime una cosa, cuando te vayas a morir, te preguntarás, ¿qué he hecho yo con mi tiempo? ¿Qué dirás en ese momento? Yo lo único que sé es que yo quiero decir que estudié al máximo todo de mí, que supe superar emociones, que fui hacia la conquista de mi propio ser y que mientras yo iba haciendo ese proceso, iba ayudando a todo ser. Sé que tengo la capacidad de hacerlo. Bien demostrada está. Puedo ayudar a que tu mente, tus emociones, tu espíritu y tu cuerpo estén conectados y lleguen a aquello que es deseado. Pero tú también lo tienes. Es tu miedo el que no deja que te expreses. Pero no. Quiero conectarme con tu luz, porque sin conexión nada será posible. Ya está bien de tanto egoísmo. Ya está bien de tantas tonterías de quiero ser esto, quiero ser lo otro, quiero no sé cuántos. Mientras que otros están muriendo. Ya está bien de tanta tontería, tanta moda, tanto. Vayamos al importante de verdad. ¿De qué sirve una buena condición física yendo al gimnasio todos los días y diciendo qué guapo, qué fuerte, qué músculo? Si dejas todos esos músculos inactivos sin ayudar a la gente que podría aprovechar esos músculos que tanto entrenas. ¿De qué sirve esa mente tan inteligente si lo único que haces es conseguir papeles que podrán ser quemados? En vez de desarrollar ideas para poder salvar a muchos que no tienen su mente desarrollada. ¿De qué sirve una emoción perfecta, una conexión contigo mismo y estar en paz con el mundo si no enseñas a tus semejantes a conseguir lo mismo? ¿De qué sirven las habilidades si no son destinadas a algo grande? Ya está bien de tanta ignorancia, tanta tontería. Amémonos de verdad, abramos los ojos. Tú estás a punto de despertar, pero solo te falta el valor. Decir, aquí estoy yo. Y desde hoy voy a dejar huella en este mundo. No para que se reconozca mi nombre, no para que me aplaudan, sino simplemente para limpiar toda plaga y dejar un espacio de aire limpio para que puedas respirar. El dinero lo creó un ser humano, de la misma manera un ser humano la puede destruir.
Las guerras las creó un ser humano. De la misma manera, yo voy a crear un ejército de soldados de Dios. Y cuando digo Dios, no os limitéis la mente. No me refiero a un Dios con nombre, color, figuras, condición, limitación. Me refiero al Dios que está en ti. Ese Dios que sabe que eres luz y que quiere ser feliz. Entonces, cuando te transformas en un soldado de Dios, no te importa el dinero, no te importa nada, tu situación, porque el soldado es capaz hasta de morir de hambre. Esa es la condición. Has encontrado aquello que deseas hacer, aunque te tengas que morir. Y si no lo has encontrado, estás perdiendo el tiempo. Sí, estás perdiendo tu preciado tiempo que se te dio por algo que en realidad no sientes tanta pasión. Siempre hay algo que sobresale. Siempre hay algo. Te puede gustar patinar sobre hielo como a mí, las artes marciales, te puede gustar bailar, pero siempre hay algo que está ahí arriba, arriba al máximo, que está por encima de todo. ¿Cómo averiguas qué es eso? Muy simple. Puede ser un poco difícil que te metas en esta situación, pero si ahora mismo tienes 5 minutos de vida, te aseguro que no estarías ni siquiera viendo este vídeo. Te irías corriendo a hablar con alguien, a abrazar a alguien, a besar a alguien, a dar amor, o a quedarte solo. ¿Qué más da? La cuestión es que lo que tienes que saber es que es una prioridad. Andamos con mil tonterías en nuestra vida. Que si voy a esto, que si voy a lo otro, que si entreno un poco de esto, que si ahora toco un poco de lo otro. Pero si tú tuvieses la conciencia de que tal día, mes y fecha y año morirás, ahí las cosas cambiarían. Sabrías a dónde dirigirte. Para dirigirte a un lugar, no tienes que estar aquí, allá, aquí, allá, para llegar a esto. Ve en línea recta. Cuando vayas en línea recta, sabrás que será el mejor camino. ¿Tú quieres felicidad? ¿Cómo vas a conseguir la felicidad si no te das tiempo ni siquiera para conocerte a ti mismo? ¿Eres capaz de hacer una prueba de la cuarentena? Vete 44 días tú solo a vivir. ¿Tienes el valor de hacer eso? Porque si tienes el valor de irte 44 días a vivir solo, o sin tecnología, o sin agua caliente, o sin casi comida, y aprendes a ver tus demonios y tus ángeles de tu interior, y te empiezas a autoconocerte de verdad, entonces tú eres el indicado para esta organización. Ayudemos, es solo eso. Ayudemos mientras que nos ayudamos. Tengo todo el sistema mental, físico, emocional, espiritual, material aquí y también físicamente. Solo hay que impartir esta educación. Todo con práctica. Se acabó la teoría. Se acabó tanta analización, tanto escribir. Ejemplo. Tienes un problema, por ejemplo, con los apegos. Porque necesitas tu móvil, necesitas tu novio, necesitas estudiar para reconocerte, necesitas muchas cosas y sin esas no podrías vivir. Desapégate de todo ello de forma práctica. Y cuando hayas simplemente vivido un día sin ello, reconociendo que no lo necesitas para ser feliz, ahí te habrás conquistado a ti mismo. Tantos niños que están creciendo con unos valores que ya se quedaron obsoletos. ¿Eso es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Tú
dices que te quieres, ¿verdad? Dices que te quieres. El día que te quieras de verdad, dedicarás tanto tiempo como se lo dedicas al trabajo, a ti misma. Y no me pongas excusas de hijos, de comida, de trabajo y responsabilidades. Quien se quiere de verdad, busca la manera de vivir para poder conocerse y ser feliz. Y en ese momento te darás cuenta que el 90% de las cosas que tenemos no las necesitamos. El 90% de las cosas que preguntamos ya las sabemos. El 90% de los miedos que están aquí son imaginarios. Por lo tanto, me llamo Anderson Lima Méndez. Mis más conocidos me conocen como Andy. Y por las iniciales, mi nombre es Alma. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para que te reconozcas de una vez y sepas a qué has venido a hacer, qué tienes que hacer. Y no te sientas perdido. Encuéntrate. Y luego ayuda a encontrar a los demás. Puedes tardar 20 o 30 años. O puedes tardar un poquito menos. Solo si sabes asociarte a gente que quiere simplemente amar, como yo, como muchos más. El problema es que amamos de forma separada. Unámonos. ¿Cuántas religiones o iglesias habéis visto que lleven los pastores a la misma gente que va a su propia iglesia a otras iglesias y que digan, estos también son nuestros hermanos, vamos a compartir con ellos? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Partidos políticos, o ganan unos o ganan otros. ¿Qué pasa con la unión, la unificación? ¿Qué pasa con la luz? Si somos todos luz, no hay etiquetación. El centro de Eón no hay más. Pueden haber muchas ramificaciones en un árbol. No significa que no sepa identificar las diferencias, pero somos un tronco y el tronco es la unificación. Deja que las ramificaciones se muevan como quieran, pero jamás te separes de la raíz. Bueno, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Lo sabías desde el primer instante. Pero se te necesita repetir las cosas porque te educaron de una manera que si no era por repetición, nada podías asimilar. Porque nunca entrenaste tu intuición, tu sensibilidad, tu conexión. Por ello, tenías que estudiar, repetir, y aún así nada entender. Cambiemos las cosas, sabes de lo que estoy hablando. Solo yo podría añadir, buscarás una excusa, cualquier comentario, para no buscar aquello que tienes enterrado en ti y tener el valor de ayudar de verdad. No con pequeños detalles. Tú puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo. Yo también. No hay excusas. Tengo 30 años y ahora mismo estoy empezando. Ay, si hubiese antes despertado. Pero solo está este presente. Y puede que no puedas cambiar el pasado, pero el presente no es todo. Ahora, ¿qué vas a hacer?
prueba. Dos soluciones: amor o miedo. Cuando decides algo, solo puede ser por el amor o por el miedo. Ahora, contacta conmigo o no. Es tu decisión.